Sin esperanza es el mensaje de esta mañana y un título alternativo y después vamos a intentar entender por qué digo eso. Vamos a hablar de la miseria del narcisista. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero hay un ejemplo interesante acá en la palabra de Dios que nos habla de lo que es estar sin esperanza en el corazón, en el espíritu, y cómo el organismo, el cuerpo, la vida se adapta a una forma de vida que le es conveniente, pero que está alejada de aquello que Dios realmente está ofreciendo. Cuando pensamos en lo que es la esperanza, consideramos un elemento alentador, importantísimo. La esperanza es como esa luz al final del camino, del sendero, que nos permite proyectarnos. Imagínense en un ring, en el boxeo, un boxeador ha recibido ya varios golpes y suena la campana y tiene que ir se sienta en su esquina y está viendo a aquel que lo está golpeando, pero el que está acá al lado le dice, mira, ya está cansado. Mira, tú resistes un round más y le ganas. Y esas son palabras de esperanza. Pueden ser ciertas o no, pero para el que las escucha, son de esperanza y le permite otra vez pararse de nuevo en ese ring y volver a salir adelante. Eso es la esperanza. Y la Biblia tiene mucho para hablar de lo que es la esperanza. La esperanza, dice en Romanos 10:11, la esperanza no avergüenza. La esperanza de creer en el Señor Jesucristo no avergüenza porque tiene un resultado certero, seguro, firme, fiel. También nos habla mucho de confiar, de mirar hacia adelante, puestos los ojos en Jesús. Nos habla de que ni la muerte ni la vida, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Y siempre nos da para adelante con la esperanza, en la confianza que tenemos en nuestro Dios. Pero ¿qué pasa cuando no hay esperanza? Se termina toda motivación. Se termina toda proyección hacia adelante. Incluso vemos en las personas cuando pierden, ni siquiera hablando de creyentes, sino de cualquiera, en algún asunto de la vida, ya en trabajo, en estudios o en lo que sea. Si uno pierde la esperanza, a veces vemos consecuencias de esa pérdida de esperanza o resultados, por ejemplo, la dejadez, la depresión, la entrega. Vemos a veces enfermedades psicosomáticas, vemos aislamiento, vemos todo ese tipo de cosas porque la persona se ha quedado sin esperanzas. Le sucede mucho a las personas muy mayores que sienten que se quedan solos, aunque está toda la familia, los hijos pendientes del teléfono, todas las cosas, pero su sentimiento es estoy solo y a veces empieza la dejadez, no bañarse o cosas por el estilo, comer menos. Pero eso es porque uno ha perdido la proyección de la esperanza o de propósito. Y es posible que nosotros aquí, en algún momento, no como algo constante, pero en momentos de nuestra vida, en situaciones X, hayamos perdido por un lapso de tiempo la esperanza. Y tal vez no les pueda explicar, pero tal vez ustedes mismos lo sepan. Esa pérdida de esperanza en algún asunto X trae un dolor que no se explica. Trae un dolor interno que no tiene una medicación, por lo menos de los médicos de este mundo, que lo puedan sanar. Eso no necesito explicar porque capaz que ya lo conocemos. Vamos a ver el pasaje que nos toca hoy estudiar de la palabra de Dios, la vida de un hombre sin esperanza, en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Versículos 1 al 18. Juan capítulo 5, versículos 1 al 18. Dice así: Después de estas cosas,
había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo allí, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Un precioso pasaje de la palabra de Dios, la vida de este hombre. Decimos sin esperanza, pero tenía una esperanza sin fundamento, que es lo mismo. Una esperanza sin fundamento. Una esperanza ficticia que no le servía, pero le permitía seguir allí, en aquel lugar, esperando algo. Y a veces hay promesas vacías que sirven de esperanza, pero son ficticias. A veces la gente, nosotros mismos podemos caer en ese error de decirle algo que no es cierto para darle esperanza y ánimo a alguien, sabiendo que es como que venga alguien a mí y me diga: vos vas a ser un gran concertista de piano si te lo propones. Me da esperanza. Yo sé que no tengo oído de nada y no va a ser así, pero que la persona me quiere dar esperanza, no es cierto. Pero a veces un padre o lo que sea puede intentar hacer eso para dar algún tipo de esperanza. Pero a veces nosotros mismos generamos esa falsa esperanza, nos queremos autoengañar, porque de esa forma aprendimos a vivir, aprendimos a ser o estar. Vamos a ver el relato aquí. Aquí dice el estanque de Betesda, un lugar que tenía 5 pórticos. Betesda es casa de misericordia, un lugar que no sabemos por qué Jesús decidió ir para allí. En lugar de ir al templo donde estaban los religiosos, los fariseos y todo lo demás, decide ir a aquel lugar. Uno puede pensar: ¿fue a sanarlos a todos? No. Fue y se dirigió solamente a uno de los hombres que estaba allí en aquel lugar. ¿Por qué Jesús iría y trataría solamente con la vida de aquel hombre y no con todos en general? Y vamos a ver cómo después este hecho en realidad es una ocasión que Jesús establece para hablar de algo más importante, la diferencia entre la ley y la religiosidad externa, lo que es la gracia de Dios, lo que es la verdadera esperanza. Pero allí dice: yacía una multitud. Esa multitud, ¿por qué estaba allí?
tenía una esperanza, tenía una falsa esperanza. ¿Cuál era la falsa esperanza que tenía esa multitud? Dice el pasaje que esperaban que una vez al año, miren, una vez al año, solamente la primera persona que se metía al agua cuando esta se agitaba de una multitud que yacía, decía que era sana. Realmente creer eso es bastante ficticio, ¿no? Y una esperanza demasiado remota es casi más que sacar el 5 de oro, por decir de alguna manera, pero una sola persona era sanada. Y la superstición o la tradición dice que un ángel. Ustedes me dirán, no, la Biblia dice que un ángel movía el agua. Cuando nosotros miramos, este es dato informativo nada más, los manuscritos más antiguos, o sea que los manuscritos se han ido copiando, y después estaban los primeros recibidos del Textus Receptus, pero después se encontraron otros mucho más antiguos, y este versículo 4 que habla del ángel no aparece en esos manuscritos más antiguos. ¿Qué significa eso? Que en las traducciones posteriores, el copista asume del pasaje por entendimiento general, de tradición, de qué es realmente lo que pasaba y lo agrega al texto que el ángel, el pensamiento común era que el ángel venía, tocaba el agua y ésta se movía. No quita nada del pasaje porque cuando el enfermo le dice a Jesús, no tengo quien me meta cuando se agita el agua, está hablando de ese hecho. O sea, en el general no quita absolutamente nada de lo que es el significado. Pero la gente creía que un ángel, porque todo lo bueno viene de Dios, que un ángel venía, movía el agua y podían ser sanados en aquel momento, ¿no? Una esperanza. Es una esperanza. O sea, y la gente a veces se aferra a cosas que no tienen nada de valor en sí mismo, no le pueden cambiar la vida, pero es una esperanza. Y la gente necesita algo en que confiar para a veces continuar con su vida. Una tradición, un dicho antiguo puede ser una esperanza, pero sin fundamento no sirve para nada. Sin fundamento solamente para el día a día. En segundo lugar, vamos a ver este hombre sin esperanza, versículos 5 al 7, dice así: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Dentro de toda aquella triste exhibición que había en aquel lugar de lo que llamaríamos la miseria del hombre, porque realmente en aquel lugar se reflejaba toda la miseria de la humanidad, de lo que ha hecho el pecado en lo que es la naturaleza humana, todo tipo de enfermedades, dolencias, imposibilidades. En aquel lugar, todos reunidos allí, había un hombre que llevaba 38 años. ¿Cuántas veces al año se movía el agua? Una. Y uno solo era sanado. Una multitud, hacía 38 años que estaba allí esperando. Pero lo más interesante de esto es que la Biblia acá en el título, no sé si sus Biblias lo tienen, dice el paralítico de Betesda. ¿Dice así o no dice así? Otro dato informativo nada más: los títulos, las separaciones en capítulos y en versículos no son parte de los rollos originales. Simplemente relatos continuos. Los títulos de la edición en capítulos y versículos son separaciones convenientes para recordar o encontrar mejor los pasajes. Solamente para eso, pero cuando queremos realmente leer la Biblia, leemos como un todo, sin detenernos en la apreciación del título o de los capítulos o de los versículos. Por eso cuando les aconsejo estudiar uno de los libros de la Biblia, les digo, léanlo todo. O sea, de una sentada, del principio hasta el final. O sea, porque realmente ahí tiene un sentido general y total. ¿Por qué digo esto? Porque no estoy de acuerdo con ese título y capaz que ustedes después lo van a sentir de la misma manera. Acá el título dice que era paralítico. Pero vamos a explicar después
¿Por qué no creo que el real problema de este hombre sea la parálisis? Allí estaba este hombre tirado en este lugar, es sanado por Jesús. No le interesó saber quién le había sanado, ni preguntar su nombre. No era un hombre que creía en Jesús como no, en otros relatos de sanidades en los cuales la gente dice, creo, sí creo. Dice, bueno, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, pero en este caso no encontramos absolutamente nada de eso. Ni siquiera reconoció que era Jesús. Cuando le preguntan después quién te sanó, no sé. Simplemente recibo el beneficio y para mí eso es todo. No le importaba otra cosa a este hombre. Pero Jesús sí le importaba esa ocasión para enseñar algo más importante. La Biblia no dice, como en aquel que descendió del techo u otros lugares, paralítico o cojo de nacimiento o ciego de nacimiento. Simplemente dice 38 años este hombre, dice, estaba enfermo. Hay un dato cultural, histórico. Por ejemplo, había familias necesitadas que agarraban a sus niños pequeños, les ataban las piernas y los dejaban de rodillas todos los días en la vereda, en lugar para pedir limosnas, como forma de vida. Y esos niños terminaban atrofiados, o sea, pero algunos tomaban esto como forma de vida, como forma después de sustento para seguir hacia adelante. Y creo que este hombre había escogido voluntariamente esta, y lo vamos a probar, esta forma de vivir de esa manera de dependencia de todos los demás, de la caridad de los otros. Cuando Jesús le habla, ¿quiere ser sano? No le dice, sí Señor, quiero ser sano. ¿Qué es lo que dice? No tengo quien me meta en el agua. Simplemente dice, en su autocompasión, conmiseración, dice, estoy solo, no tengo a nadie, entre tanto que voy, otro desciende primero. Pero ¿cómo? Paralítico y va. O sea, podía de alguna manera desplazarse con dificultad por obviamente 38 años en esa situación. No era el más ágil y el más deportista de todos. Los que hemos jugado juegos así de competencia entre los jóvenes, sabemos que hay juegos que para ser el primero hay que saltar, correr, ser rápido, así ágil. Pero este hombre había perdido esas cosas, pero no es que no pudiera ir. Dice, no tengo familia, no tengo a nadie. Yo digo, ¿por qué no tenía familia? ¿Por qué no tenía amigos que estuviesen con él allí a su alrededor? Es posible que alguna fatalidad haya hecho que no estuvieran allí, no estuvieran vivos o lo que fuere. Pero este hombre en toda su vida nunca tuvo una real esperanza o vio la vida para poder llevarla de otra manera de la cual la estaba llevando. Y saben que la falta de esperanza puede llevarnos a una condición de vida miserable, de solamente lamentación y conmiseración, sin una proyección real. Incluso puede traernos hábitos como la dejadez que dijimos, hábitos como la pereza, que es pecado en realidad, hábitos como la falta de limpieza, la falta de propósito, falta de actividad física, falta de querer estar con otros, de socializar, de salir, todo ese tipo de cosas. Y ahí tenemos a este hombre hasta ahora en esta condición. Pero vamos a ver qué sucede en el versículo 8. Vamos a encontrar en tercer lugar que hay esperanza en la palabra de Dios. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y les voy a decir que hay una esperanza sin igual, hay una esperanza que no tiene comparación ni tiene límites, que es
confiar y tomar el desafío que la palabra de Dios traiga a nuestra vida. Levántate y anda. Hay una esperanza que cambia 100% la realidad de la vida cuando tomamos en serio lo que dice Dios para con nosotros, su mandato en la obediencia. La esperanza. La palabra de Dios ofrece una esperanza sin igual. Dice el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. No se habla de restauración física, ni de huesos, ni de músculos. Todo lo que hace Dios es perfecto. Está bien, pero simplemente fue sanado y no nos da más explicaciones de estas cosas al instante. Al instante. Este hombre ya estaba creyendo en Jesús, estaba creyendo en Dios. No supo quién la había sanado. Simplemente lo que vemos en este pasaje es la autoridad de la palabra de Dios sobre cualquier situación, sobre cualquier aspecto de la vida, sobre lo que sea. La palabra de Dios tiene autoridad absoluta sobre la naturaleza, sobre todas las cosas. Y esto es lo que se demuestra acá en el pasaje. Lo cierto es que la vida de este hombre cambió porque la palabra del Señor le trajo una nueva esperanza a su vida. Dice el versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Miren cuánta empatía, cuánta compasión, cuánta alegría de los líderes religiosos. Mira, estás sano, qué bien, te felicito. No puedes llevar tu lecho. No puedes levantar estas cosas porque es día de reposo. Dice, y les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús dice que se había apartado ya de él. O sea, no estamos hablando de una fe, de una sanación por fe, ni mucho menos salvación. Estamos hablando solamente de autoridad, de la palabra de Dios, porque Jesús tenía un asunto más a tocar en relación a este hombre. Y les voy a decir, podemos quedar en la vida paralizados por muchos asuntos. Podemos encontrarnos quietos, atemorizados, aterrados. Pero la autoridad de la palabra de Dios debería ser suficiente para escucharla, recibirla y hacer. Levantarnos y salir de esa situación. A veces una pérdida deja a muchos paralizados, sin posibilidad de una visión o perspectiva de la vida misma. A veces la dependencia de otros los deja paralizados. No, si no me ayudan, si no lo hacen, no puedo hacer nada por mí mismo. A veces paralizados por costumbres, por rutinas, paralizados por vicios o ese tipo de cosas que temen romper porque piensan que eso es el todo de su vida, porque siempre lo han hecho de esa manera. Otros se paralizan por la frustración de una visión miserable de sus propias vidas. No sirvo para nada. Pero andar a buscar el trabajo aquel, no sirvo para nada. O estudiar, no sirvo para nada. A veces eso que a veces se le ha inculcado, se le ha metido malamente, ¿no? Desde pequeño, a veces le paraliza toda la vida. Le llaman los psicólogos traumas. Frustraciones, soledad, todas esas cosas pueden producir un tipo de parálisis que es pecado. ¿Qué es pecado? Porque va en contra de lo que Dios quiere para nosotros, en contra de la confianza en la palabra de Dios, en contra de la vida que el Señor Jesucristo ofrece para nosotros. Confiando en la palabra de Dios, podemos vencer cualquier condición de vida. Porque la palabra de Dios es una esperanza real, independientemente de la gente que esté a nuestro alrededor. Ahora, lo que sí voy a notar es la pregunta que hace Jesús en el versículo 6. ¿Quieres ser sano? Y ahí va el punto importante. No creo que sea una pregunta retórica.
Creo que esta es una pregunta directa. Es una pregunta directa. ¿Quieres ser sano? ¿Realmente quieres que tu vida cambie? Había una actitud en aquel hombre que le llevaba a querer seguir dependiente en esa situación, una pasividad generada en tantos años de vivir de esa manera, que es lo que vamos a demostrar ahora más adelante. ¿Y sabe qué? Hay gente que no quiere cambiar sus vidas. Se lamentan de un montón de situaciones y cosas y uno va y les aconseja, bueno, la Biblia dice que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y escuchan, pero siguen con su vida. ¿Y qué pasó ahí? No quieren cambiar, porque han estructurado su vida de esa manera y hasta ahí les ha funcionado. Han desarrollado un carácter de vida que les ha resultado, se han acomodado a él y no quieren ver un cambio real. Y a veces en los estudios de la psicología dicen que esas son las carcasas o corazas que se forman desde la misma niñez. En los primeros tiempos de aprendizaje y desarrollo de la vida, todos generamos una carcasa que termina siendo nuestra personalidad, nuestra presentación hacia adelante, ¿no? A veces, si uno está realmente atemorizado por miedos, se genera una carcasa que le ayuda a protegerse de todo eso. En algunos casos es mentiras, engaños, intrigas y cosas así que le ayudaron de chico para cubrirse. Entonces de grande mantienen todas esas cosas. O victimización, dependencia, como podemos ver en este caso, y les sirvió por 38 años, porque si por 38 años vi, yo por lo menos, los primeros años veo que nunca voy a poder ser el primero en llegar, ¿qué hago? Busco otra opción de vida, busco otra alternativa, porque esa ya no es una opción para seguir esperando hacia adelante. Y en cuarto lugar, lo que vamos a ver es que el pecado es lo que quita la esperanza. ¿Dónde veo el pecado en este hombre? Usted dirá, pero sos un insensible. El hombre estaba enfermo, el hombre no podía hacer otra cosa. ¿Cómo puedes decir que él quería estar en esa situación realmente? Él se había adaptado y acomodado a esa situación. Dice el versículo 14 al 18, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Interesante, ¿no? El hecho de que este hombre enfermo no supiese quién era Jesús, y que Jesús después otra vez intencionalmente fuera y le encontrase en el templo, me dice que Jesús tenía un asunto pendiente con este hombre. Lo dejó intencionalmente pendiente con este hombre para tratarlo luego, porque en la primera ocasión Jesús trató lo que era su enfermedad, pero había que profundizar en un asunto más importante. Un asunto más grave, que era la condición espiritual de aquel hombre, que no le importó en la primera ocasión porque solamente estaba pensando en su bienestar. Este tiene algo para ayudarme, no importa quién sea, bueno, lo acepto, me paro y lo tomo. Pero no le importaba nada a aquel hombre. Es más, cuando se entera que es Jesús mismo, aquel hombre, y sabiendo que los líderes religiosos estaban indagando para realmente o matar, o encarcelar, o enjuiciar a aquel hombre que le había hecho bien, tuvo algún reparo en ir y decirle, fue Jesús, fue corriendo a los líderes religiosos. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué había en su corazón? ¿Había agradecimiento? No. Este hombre nunca recibió la salvación.
solo recibió la oportunidad de una esperanza que rechaza. Jesús le dice, no peques más, no peques más. Y hay algunos que sacan conclusiones supersticiosas y dicen, hay una relación entre el pecado y la enfermedad. Si aquel hombre estaba enfermo así, era porque había pecado. Entonces, Jesús le perdona el pecado y es sano. Yo no vi en ninguna parte hasta ahora que este hombre haya creído en Jesús como para el perdón de pecados. No hay una relación directa, por lo menos así como se piensa supersticiosamente, de que el pecado siempre es una consecuencia. Digo que la enfermedad es una consecuencia del pecado. Jesús le dice acá, no peques más. Y eso es presente. Este hombre seguía pecando. ¿Cómo seguía pecando este hombre si había ido incluso al templo caminando y le había cambiado la vida en cuanto al físico, a lo social? ¿Cómo es que seguía pecando este hombre? Había todavía maldad en su corazón. Y lo demuestra cuando denuncia a Jesús para que vayan contra él. ¿Cuál era el pecado de este hombre? Este hombre al inicio tenía una necesidad. Victimismo. Porque Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y dice, no tengo quien. Entre uno y otro se mete adelante. No dice, sí, quiero ser sano. No es optimista, sino es victimista. Pero después que es sanado, no tiene problema en presentarse en el templo porque también tiene protagonismo allí. Y le vienen los líderes religiosos a preguntarle, esos líderes religiosos que le habían rechazado toda la vida, porque esos líderes no iban a juntarse con esos, ni les permitían ir al templo por su condición de contaminados. Ahora él tenía un lugar allí y tenía un protagonismo diferente en aquel lugar. ¿Cuál era el pecado de este hombre? Era egocentrista en realidad. Cuando estuvo enfermo y cuando dejó de estar enfermo, seguía siendo egocentrista. O sea, se miraba solamente a sí mismo, ¿no? Y creo que esto fue lo que aprendió toda su vida, y la carcasa de personalidad que se había formado para sobrevivir fue ese egocentrismo, que es pecado. Y creo que ese es el pecado que denuncia Jesús. No peques más, te va a venir algo peor. Pero peor no es físico, porque 38 años postrado no es que peor le puede venir. Algo peor es el juicio de Dios directo sobre su alma en este momento. Y yo pregunto, y escuchen bien, ¿hay una conexión entre el pecado y la enfermedad? Sí. ¿Hay una conexión entre la enfermedad y el pecado? No. Y ahí los confundí. Se da para un lado, pero no se da para el otro, ¿no? El pecado en la humanidad trajo todo lo malo que conocemos. Muerte, dolor, llanto, enfermedades, miserias. Y todos sufrimos la penalidad del pecado. Porque un niño inocente que no ha pecado, enferma, se duele. Eso que es la penalidad del pecado, pero no porque haya pecado. El pecado sí trajo todas estas cosas al hombre, pero no porque, eso no significa que si yo estoy enfermo, es porque pequé deliberadamente y simplemente me correspondió a esa enfermedad. Sí hay enfermedades que corresponden a pecados específicos, pero no es lo que tratamos acá, ¿no? Pero vamos a ver un pasaje más en Juan 9, que Jesús explica esto de la relación entre el pecado y la enfermedad para ir cerrando este tema. Juan 9, versículo 1 al 3 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Ven el pensamiento popular ahí? Si está así es porque habrá pecado. Como le decían a Job, en su calamidad, si te está pasando esto, bueno, mira en qué estás mal, en qué has pecado contra Dios, por algo te está pasando eso. Y Job era justo delante de Dios. Pero el pensamiento popular era, si alguien está padeciendo eso, bueno, algo habrá hecho. Eso es la conclusión general. A veces uno puede ver a una persona en una situación calamitosa, la gente lo mira y dice, pobre, dice uno, el otro dice, bueno, por algo estará así. O sea, siempre está ese prejuicio, ese juicio errado de pensar que por tal situación es por algo que habrá hecho. No necesariamente pasa de esa manera, pero lo que sí es cierto es que toda situación, sea en salud, en enfermedad, en lo que sea, toda situación es una oportunidad para conocer a Dios y su esperanza. Eso sí es cierto. Toda oportunidad es una buena ocasión para eso. Por lo tanto, la palabra de Jesús a este hombre que es sanado no toca su pecado. Y el hombre no se interesa en su pecado, por eso tiene una segunda instancia hacia él. Y en esa actitud que veo en él, digo, este hombre realmente había adoptado esa forma de vida porque le resultaba conveniente hasta ahí. Cuando Jesús, sin saber quién era Jesús, le ofrece una alternativa y dice, bueno, pues voy a probar. Cree la autoridad de aquella palabra y se levanta, pero sin saber quién era Jesús, ni sin dar gracias a Dios en ninguna manera. Por eso digo que esa actitud era una coraza forma de vida generada por 38 años en aquel hombre. Y su propia coraza se había convertido en su calabozo. Estaba preso en eso. Realmente era miserable, pero en espíritu, no en su cuerpo. El pecado quita toda esperanza. Eso es cierto. Este hombre, lo encontramos ahí en nuestro texto, estaba amargado, no era feliz con su situación, aunque vivía, no era feliz, se sentía miserable, no tengo quien me meta en el agua, estaba solo, aparentemente desamparado, pero Jesús había interesado en él. Y sin embargo, después que recibe el bien que puede recibir de Jesús, ¿qué hace? Le entrega. Tenía falta de fe porque prefería seguir allí creyendo en una superstición que orar a Dios y clamar a Dios. Tenía una actitud de pereza porque dice que mientras voy al agua, otro llega primero, pero 38 años tuvo esa actitud, ¿sí? De dejadez. Y un pasaje más que nos explica ese pecado en Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Dice así, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la sanidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dice el versículo de allí, mirad bien, dice el versículo 15. Habla de raíz de amargura. ¿Qué es una raíz de amargura? Es donde se iniciaron en nuestra vida las amarguras. Pudo ser en la niñez, en la juventud, lo que sea. Una raíz de amargura. Es algo profundo, algo que está oculto, algo que no se ve, algo que solamente vemos
cuando da sus frutos, pero los frutos que dan las raíces de amargura, dice, no son buenos, porque dice, contaminan ¿a cuántos? A muchos. Muchos son contaminados por las raíces de amargura. Y yo me pregunto eso. Si yo tengo una raíz de amargura la que me ha arrastrado toda mi vida, ¿cómo es posible que esa raíz de amargura llegue a contaminar a otros? ¿Es contagioso? ¿Es volátil? ¿Es por el aire? ¿Es un virus? ¿Qué es eso? ¿Cómo se contamina a los otros por una raíz de amargura? La única forma es por lo que sale de nuestra boca. Por lo que sale de nuestra boca podemos estar continuamente contaminando a otros a través de la influencia que ejercemos sobre los otros. Y la palabra de Dios dice a estos hermanos, miren bien, no sea que alguno tenga esa raíz y contamine a muchos, a muchos. Pero después, además dice, no sea también que haya algún fornicario o profano como Esaú. La raíz de amargura la conecta, la liga con la fornicación, pero también con la profanación, el desestimar lo que es de Dios, lo que es bueno para Dios, sin importar contaminarlo o destruirlo en alguna manera. Leía esta semana un artículo en el Facebook que subió un pastor, no sé quién es, Miguel Vizoso, creo que decía algo así, de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, decía: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. O sea, la advertencia que hace el apóstol Pablo dice, vendrán esos tiempos en los cuales, no en el mundo, sino dentro de las congregaciones, será muy peligroso porque habrá creyentes que tendrán una linda apariencia de piedad, pero por dentro tendrán todas estas cosas. Pero entre esas, dice, como tenía este hombre que fue sanado, traidores, traicionó a Jesús realmente cuando lo entregó a los otros, amadores de sí mismo, o sea, vio algo que le podía beneficiar, simplemente lo tomó y no le importó a la persona, calumniadores, intemperantes, crueles, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La psicología llama a estos hombres de una manera. Hay un término que utiliza para englobar lo que es toda esta carcasa, que es el narcisismo. Algunos están en contra de esos, ¿cómo se llama? Tildar con nombres, pero realmente engloba todas estas cosas, porque está el narcisista grandioso, la infatuación y todo este tipo de cosas que decía acá, pero también está el narcisista vulnerable, como podía ser este enfermo en el estanque de Betesda. Cuando Jesús trata con él, dice, no peques más, y simplemente no pudo dejar de hacerlo y siguió pecando, era una condición de estas en su corazón. Era calumniador, era amador de sí mismo, era traidor y traicionó al mismo Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Les voy a decir algo. Hay esperanza en Jesús. Siempre hay esperanza en Jesús. Siempre hay esperanza en la palabra de Dios para que las vidas puedan cambiar un 100%. Pero tienes que creer en el Señor Jesucristo, llevarlo a tu vida, tus pecados y rendirte a Él. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por este tiempo, por tu palabra, Dios, que nos permite reflexionar sobre estos asuntos que tal vez no podamos llegar a entenderlos en su totalidad, pero sabemos que siempre necesitamos de ti. Necesitamos, oh Dios, tener confianza en tu palabra, sujetarnos a su autoridad, oh Dios. Permite
Permítenos tener esa claridad y sensibilidad para ello, Dios. Perdona nuestros pecados, aun aquellos que nos son ocultos. Permítenos tener entendimiento sobre nuestras propias vidas y llegar a otros con el mensaje de esperanza que tenemos en este glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Padre, en su nombre oramos y pedimos estas cosas. Amén.